Amigos del Discipulado Empresarial 2020, bienvenidos al tema de este día. Qué bueno que nos acompaña. Soy el doctor Edwin Ibarra, el anfitrión de este programa, y me da mucho gusto que usted nos acompañe en este programa del día de hoy. Como siempre, mis queridos empresarios y profesionales, la intención es ayudarlos a un nuevo nivel de entendimiento hasta que tu visión sea perfecta, como dice nuestro lema. Quiero empezar con una pregunta con la cual quiero arrancar el tema de este día. ¿En qué piensa usted cuando oye la palabra opciones? ¿En qué nos imaginamos? ¿En qué nos podemos centralizar o centrar nuestro pensamiento cuando hablamos de la palabra opciones? Si tenemos un pensamiento rígido, generalmente no tenemos muchas opciones. Pero si tenemos un pensamiento liberal, y liberal me refiero a tener un pensamiento amplio, podemos tener muchas opciones. Lo que vamos a hablar el día de hoy es muy importante porque nos va a ayudar a entender cómo podemos a veces resolver muchos de los problemas que a nivel empresarial se nos presentan, muchos problemas también que a nivel personal pueden estar presentes en el contexto de nuestra vida, que puede ser en la vida matrimonial o que puede ser en la vida interpersonal. Cuando pensamos en opciones, entonces, tenemos que pensar o tal vez ayudar a entender los tipos de pensamientos que muchas veces rondan nuestra mente y que pueden ayudarnos a resolver o a complicarnos la vida. Quiero empezar tal vez hablando sobre el pensamiento rígido, que es una de las cosas que nos impiden a veces considerar opciones. Cuando hablamos obviamente de la rigidez mental, estamos hablando de la incapacidad para adaptarse a los tiempos, a los nuevos pensamientos y a los paradigmas modernos. O sea, el pensamiento rígido o la rigidez mental tienen que ver con esa capacidad o incapacidad que una persona tiene para adecuarse a los tiempos, a los pensamientos nuevos y a los paradigmas modernos que nosotros podemos tener y presentarse y cómo vamos a reaccionar. El que tiene pensamiento rígido obviamente tiene una incapacidad o es muy difícil que pueda tener esa capacidad de poder extenderse mucho más allá. Ahora, mientras más rígido se es en el pensamiento, menos se es capaz de aprender. Una persona que tiene un pensamiento rígido y que la ley es para él así como debe ser y aquí no me mueve nadie, su capacidad de aprendizaje se reduce. Y eso se traduce en una palabra que puede sonar un poquito pesada, pero se llama ignorancia. Quiere decir que si uno quiere aprender, tiene que tener un pensamiento liberal, un pensamiento menos rígido, más flexible para el aprendizaje. Obviamente el no adaptarse a las nuevas formas de pensamiento o a los nuevos paradigmas o a los pensamientos modernos que puedan aparecer produce en la persona en particular mucha amargura. Y mucha amargura porque él se siente como aislado y de hecho la sociedad lo va aislando al no encajar en una sociedad que va moviéndose conforme pasan los años. Uno puede tener, por ejemplo, un árbol por ahí presente y pareciera que el árbol no se ha movido, pero cuando uno lo ve y puede hacer un collage de fotos de diferentes años, se da cuenta que ese árbol realmente sí ha cambiado, a pesar de que está estático, está sembrado, pero ha tenido algunos cambios. La rigidez mental obviamente propicia siempre el rechazo, era lo que yo comentaba hace un momento. En la medida que no somos capaces de adaptarnos al mundo, ese mismo mundo nos va a dar la espalda. Y obviamente no me estoy refiriendo a que uno ceda ante los principios de inmoralidad o pierda sus principios morales que fueron enseñados. Creo que son cosas diferentes. Estamos hablando de que el pensamiento debe ser renovado constantemente y la sociedad castiga a aquel que tiene rigidez mental. Le da la espalda. Y por eso a mucha gente se le llama viejo obsoleto, porque ya no quiere pensar. Imagínense un gerente en una posición con rigidez mental.
cuando tiene un muchacho que viene con todo el ímpetu necesario y que puede resolver muchos de los problemas de la empresa con la economía actual, con todo lo que pasa a nivel electrónico, y él sigue facturando a mano todavía. ¿Se da cuenta? Todo eso de alguna manera conlleva a que el rígido mental tenga amargura en su corazón, sea rechazado por la misma sociedad, y obviamente mientras más rígido se es, más posibilidades de quebrarse tiene una persona. Y eso lo vemos en la vida diaria. Un lápiz, por ejemplo. Un lápiz que es muy rígido, usted le hace cierta presión y se quiebra, y no hay modo de resolverlo. Pero una pajilla, un popote, como sea, como se le diga, usted lo puede doblar y ese nunca se quiebra, porque tiene una flexibilidad. Así que la rigidez mental puede ser uno de los factores en contra cuando pensamos en opciones, que es nuestro tema del día de hoy. Ahora, si hablamos un poquito del pensamiento liberal, obviamente es abrir nuestra mente para ver, para comprender o para interpretar la realidad desde diferentes puntos de vista. Ver, comprender, interpretar la realidad desde diferentes puntos de vista. Aquí usted no está cerrado a un pensamiento rígido, aferrado a una misma línea, sino que está abierto a aprender nuevas cosas de cómo se pueden hacer las cosas el día de hoy en esta nueva economía. Esta apertura, obviamente de manera crítica, le permite a las personas que tienen esta flexibilidad mental y a la sociedad adaptarse mejor a su entendimiento. Cuando tenemos esta posibilidad de adaptarnos mejor al entendimiento que tenemos, es cuando tenemos la posibilidad de avanzar, y la sociedad obviamente nos va a aceptar y nos va de alguna manera, porque la sociedad, como les repito, va cambiando y usted no puede quedarse en esto. Por eso cuando pensamos en opciones, una de las cosas importantes que hay que pensar es en la forma de un pensamiento liberal o un pensamiento flexible. Obviamente, esto va generando cambios innovadores, estoy hablando del pensamiento flexible, y pensamientos creativos o cambios creativos que indican o que inciden, mejor dicho, en una mejor calidad de vida, en un buen vivir para toda la sociedad. Cuando la gente ahora, por ejemplo, podemos hacer muchos cambios a nivel electrónico, transferencias, la cantidad de cheques que se producen ahora es menos comparativamente cuando nosotros no teníamos la posibilidad de hacer transferencias electrónicas. Hoy podemos pagar la tarjeta de crédito, podemos pagar nuestras cuentas, podemos transferirle dinero a nuestro hijo o transferir dinero a una empresa, pagarle a una empresa por vía electrónica. Si usted no genera ese cambio y no tiene un pensamiento flexible respecto a eso, se va a ir quedando y tarde o temprano lo va a pasar llevando la tecnología, y de ahí que es muy importante entonces entender que estos cambios son importantes. Pero entonces cuando hablamos de opciones, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la libertad o a la facultad de elegir. Eso significa la palabra opciones. La facultad o la libertad de poder elegir según lo que nosotros tengamos enfrente o según lo que nosotros queramos, porque de alguna manera eso es la economía, de esta forma que podemos nosotros generar ese tipo de cambios, la libertad o la facultad de poder elegir. Entonces, hay algunos aspectos que yo quiero mencionar entre las opciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos en opciones? Una de las primeras cosas que tengo que hablar y que la vamos a ir repitiendo conforme pasa el programa, tiene que ver con la adaptabilidad. ¿Qué significa la adaptabilidad? Pues es la capacidad de una persona, o puede ser un objeto también, para adaptarse a un nuevo medio o a una nueva situación. Eso significa la palabra adaptabilidad. Sin embargo, tenemos que pensar en dos conceptos que van de la mano. Uno es adaptación, que tiene que ver con la acción de adaptarse. O sea, es cuando se realiza la adaptación, cuando se
hace el acto en sí de adaptarse o adecuarse a algo. Y la adaptabilidad no es más que la capacidad que tiene una persona, la capacidad. La adaptación es cuando se produce la acción, pero la adaptabilidad es la capacidad que tiene una persona o un objeto de adaptarse a los nuevos cambios. Una persona debe tener la capacidad de adaptabilidad. Y luego de adaptabilidad, por supuesto, ir a la acción, que es la adaptación, que ahí ya estamos hablando de una acción que esta persona tomó en el contexto. ¿Por qué es importante la adaptabilidad en el mundo empresarial, en el mundo cristiano, en cualquier parte? Por lo que hemos venido platicando. Porque si no, se va rezagando. Y la sociedad tiende a castigar a aquellos que no se adaptan, que no se adecúan al cambio. Ahora, hay que aceptar, resaltando todos estos conceptos, que nada es permanente, que nada permanece, que todo tiende a cambiar, y comprender que la transformación de la realidad es la norma y no la excepción. Escuche eso, la transformación de la sociedad es la norma y no la excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio es inminente, que el cambio es obligado, que el cambio es parte de la vida. Y en eso es cuando a veces pecamos, como alguien decía, como empresarios, que nos hemos quedado rezagados en todo esto. Obviamente, la adaptabilidad adopta puntos de vista ajenos. Es decir, hay quien se jacta de serle fiel siempre a sus propias ideas. Y eso puede estar bueno en la moralidad, por ejemplo, pero no en el mundo empresarial cambiante. Como les decía, si usted sigue facturando todavía a mano, cuando tiene un montón de ventas, ya casi nadie factura a mano, cuando ahora tenemos todo el entorno para poder tener la posibilidad de generar cambios. Cuando una persona entonces es fiel a sus propias ideas, pero cuando esto se convierte en una rigidez moral y la imposibilidad para empatizar con otras personas, su margen de maniobra para adaptarse se reduce. Una persona que es muy rígida ha reducido su margen de maniobrabilidad, o la capacidad de maniobrar, mejor dicho, en medio de una sociedad que, como repito, va cambiando en forma constante. Obviamente que para esto yo siempre sugiero que hay que observar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones van generando, si usted ve los cambios que están sucediendo en el mundo, obsérvelos en los adolescentes y los posadolescentes. Ellos son los que llevan la batuta de los cambios, son los que implantan las modas, son los que implantan los cambios, y uno se queda a veces rezagado en esto que escogió alguna vez. Y por supuesto, en la adaptabilidad hay que aprender siempre. Cuando se tiene esa posibilidad de aprender siempre, va a generar la posibilidad de crecer en todo aquello por lo cual ha luchado siempre. Cuando seguimos hablando de opciones, obviamente, les decía que cuando pensamos en la palabra opciones, la adaptabilidad es una palabra que debe ir de la mano de opciones. Pero también sucede algo con la creatividad. ¿Qué es la creatividad? La creatividad también participa mucho cuando la palabra opciones está en nuestro vocabulario. La creatividad tiene algunos sinónimos, como por ejemplo pensamiento original, es decir, que no es copia. Usted sabe que hoy se pena a aquellos que han usurpado y copiado a veces una idea, un logo o lo que sea, y para eso a veces hay que registrar la marca como tal. También se le llama pensamiento creativo. Podemos pensar también en inventiva, en imaginación constructiva o también en pensamiento divergente. Todo esto son sinónimos de la palabra creatividad. Y obviamente se refiere a la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas
o conceptos conocidos que normalmente llevan a conclusiones nuevas. Es decir, estamos hablando de renovación. ¿Ya? Ya sea que nazcamos de una idea original o que una idea que ya está la asociemos con otra y de ahí salga un nuevo concepto. Obviamente que cuando hablamos de todo esto, la creatividad resuelve problemas y producen soluciones originales y valiosas. Podemos entender muchas veces que cuando alguien crea algo, por ejemplo, ahora los creadores de las vacunas que están tan de moda, pues han creado un elemento nuevo que no existía, están innovando, están siendo creativos. Y esto es muy importante en una vida empresarial. No puede haber vida empresarial, mejor dicho, sin creatividad. Tiene que haber un departamento o todo un entorno es decir, una empresa tiene que estar abierta a la creatividad de cómo se hacen las cosas en una nueva economía. Nos encanta lo viejito, que nos acostumbramos, hemos estado en confort, pero siempre hablamos de salir de la zona de confort. Y el creativo, yo admiro mucho a los diseñadores, parte de lo que usted ve aquí, se lo debemos a un diseñador que trabaja con nosotros. Todo lo que usted ve, logotipos nuevos o rayitas por ahí que le van agregando y que hacen ver bonito una presentación, tiene que ver con ese impulso de creatividad. Obviamente estamos hablando también de una creación o un descubrimiento que es nuevo, que es original, que es útil y obviamente que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. Porque obviamente un producto nuevo, creativo, pero después pasa a ser común y hay que reinventarse y hacer nuevas cosas. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer de alguna manera. Obviamente, nace de la imaginación. La creatividad nace de la imaginación. Por eso los niños tienen tanta creatividad, porque no tienen cercos ni límites a la imaginación. Y obviamente engloba varios procesos mentales entrelazados que llevan a una persona finalmente a ser creativo. Ahora yo quiero dar un consejo como pastor de la red de empresarios, y creo que eso es interesante. El Espíritu Santo puede darnos a nosotros una creatividad increíble. Yo quiero mostrarle un pasaje cuando Dios estaba dando las órdenes de cómo debía construirse un templo y todo lo demás. Él llamó en Éxodo 31, 2 y 4, al 4, dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, y escuche esto, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Pero me quedo con esa palabra, inventar diseños. ¿Se da cuenta? Inventar diseños. Inventar es algo que no existía y que ahora es nuevo. La creatividad entonces me permite opciones. Cuando yo pienso en la palabra opciones, pienso en adaptabilidad, pero pienso también en la creatividad. Un tema muy importante en nuestra vida diaria. Pero también pienso en una palabra que se llama posibilidad. Porque no solo estoy adaptándome a un nuevo mundo, sino que además ahora estoy siendo creativo para adaptarme a ese nuevo mundo, y entonces las posibilidades se abren. Y escuche bien lo que significa la palabra posibilidad. Es una condición o propiedad de que alguna cosa es posible. Posibilidad de que ocurra o pueda acontecer. Reitero este concepto. Es una condición, estoy hablando de posibilidad. Es una condición o propiedad de que alguna cosa es posible, ocurra o pueda acontecer. Es decir, hay cosas que pudieran ser imposibles, o sea que la posibilidad es remota. Por ejemplo, ¿oye usted esa palabra? Posibilidad remota. Es tomando en cuenta la definición del término remota, obviamente se induce que la posibilidad remota es un hecho o una circunstancia que tiene muy pocas
posibilidades que suceda. ¿Oye usted eso? Posibilidad remota. También pensemos en, tiene la posibilidad entre 1.000.000. O sea, es poco posible, podemos mencionar. Pero hay algo que dice hacer la posibilidad. Significa que alguien luchará por conseguir un objetivo. Y aquí es donde yo quisiera centrarme. La posibilidad de conseguir un objetivo en nuestra vida. La posibilidad de que podamos avanzar. Siendo creativos, lo hacemos posible. ¿Se da cuenta? Yo escuché hace algunos años, estábamos en el hospital, íbamos a entrar a una sala de operaciones, a una operación, y yo era estudiante de medicina, recuerdo en esa época, y el cirujano le preguntó al médico interno que estaba, le dijo, mira, ¿conseguiste el antibiótico que te pedí para este paciente? Y le dice, fíjese, doctor, que hablé con la enfermera, hablé con la jefa, no tenían la llave, fui por aquí, fui por allá, y empezó a dar muchas excusas, y él le dijo, lo paró y le dijo así en seco, no me des excusas, dame soluciones. O en otras palabras, haz lo posible. ¿Te está costando tu matrimonio? Haz lo posible. ¿Ya? Que la posibilidad, la palabra posibilidad se convierta en lo tuyo. Estás teniendo quiebras en este momento, haz posible que esa empresa pueda emerger como ave fénix y obviamente ser una empresa rentable. Porque nadie quiere una empresa que no rente, que solo sea gastos de alguna manera. Ahora, entonces, la palabra posibilidad, les decía, que tiene ese hálito de vida en donde las cosas se convierten en posibles. ¿Cuál es la imposibilidad que tienes hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que está deteniéndote en lo que tú haces? Haz lo posible. No caigamos, es una posibilidad remota o una en 1.000.000. No, hay que hacerlo posible. Cuando nos adaptamos, cuando somos creativos, lo hacemos posible. Y entonces pasa algo, otro fenómeno con el cual quiero ir concluyendo, que se llama el aumento de la capacidad. Por ejemplo, ahora, antes recuerdo yo que las computadoras traían, no sé, 250 megas. Era una cosa, ni siquiera traían 1 giga, ¿no? Y hoy cuando vemos computadoras más chiquitas traen una capacidad enorme de terabytes. Hay discos duros externos ahora que son de 4, 5, 6 terabytes. Es decir, obviamente que esta palabra de aumento de capacidad, capacidad de mejorar tus pensamientos, capacidad de mejorar tus acciones, capacidad de mejorar tus intenciones, obviamente que es un proceso mediante el cual las personas, y pueden ser también los objetos y las organizaciones, obtienen, escuche esto, mejoran o retienen habilidades o conocimiento, herramientas o equipamiento y otros recursos necesarios para hacer mejor el trabajo que hasta hoy están haciendo. Una empresa, una organización obtiene recursos y esto puede ser también, obtiene las herramientas que pueden ser tangibles o no tangibles para mejorar la producción, para mejorar su trabajo, para mejorar. Ahora imagínense esas herramientas en su vida personal. Yo quiero mejorar mi vida como marido, por ejemplo, y adquiero herramientas para aumentar mi capacidad de poder hacer lo que yo hago hasta el día de hoy. Obviamente que esto permite a los individuos, a las instituciones, a las empresas, incrementar su capacidad de actuación. Si yo tengo mejores herramientas, aumento mi capacidad. Obviamente, recuerde usted, hemos estado hablando de la palabra opciones. Y opciones es la capacidad de elegir. Entonces, el aumento de la capacidad tiene que ver con llegar a más gente, hacer cosas que antes no podían hacer en mayor cantidad cosas que ya hacían, o mejorar su eficiencia de lo que han estado haciendo hasta el día de hoy. Y esto siempre es una actividad de formación en la que nosotros estamos embebidos y podemos mejorar. Sin embargo,
yo quisiera ponerle un tinte también desde el punto de vista cristiano. Porque creo que nada de lo que hacemos nosotros podemos hacerlo sin la ayuda de nuestro Dios. Al Dios que servimos, al Dios que amamos. Y no puede haber, hablaba yo con un colega médico hace poco, que no se puede hacer medicina o no se puede ejercer una profesión sin la ética cristiana, sin tener el concepto de lo que Dios podría considerar hacer. Yo voy a tratar mejor a un paciente o a un cliente que sea, si tengo la ética de trabajo. Pero cuando hablamos de elegir, quiero llevarlos a Josué 24:15. Josué fue el que pudo introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, por cierto, donde ahora viven los israelitas. Tuvieron que ocupar esos territorios y ahora Josué es el encargado. Pero Josué está a punto de morir. Y Josué está en una disyuntiva, o les presenta una disyuntiva a todos sus seguidores. Y se lo quiero leer. Dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos. ¿Se acuerda usted? Escoged. Escoger significa opciones, libertad de elegir. Y entonces Josué les dice: si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, y empieza a dar las opciones, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Hay dos opciones, pero él plantea una tercera y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí tenemos que aterrizarlo en la vida personal. ¿A quién va a servir? ¿Al Dios del dinero? Usted puede dedicarse a una empresa, servir en esa empresa y endiosar esa empresa y terminar obviamente comprometido en esa empresa. Y puede dejar a Dios a un lado, puede adorar su dinero y dejar a Dios por un lado. Pero mi recomendación nunca es esa. Dios le dijo a Josué, en Josué 1:8 creo que se menciona: ponle atención a estas palabras de la ley, y en todo lo que hagas tendrás éxito. Todo lo que emprendas tendrás éxito. Entonces ahora Josué les da opciones. Dicen: miren, si ustedes creen que servir a Dios es malo, si les parece mal, bueno, escojan. Y les empieza a los dioses de los amorreos, los dioses de los otros del otro lado del río. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que en algún momento dado, esas opciones nos obligan a tomar una decisión. Y esa decisión puede ser de beneficio a nivel local, pero puede ser de beneficio a futuro y en la vida eterna. Y eso creo que es lo importantísimo, porque todo lo que nosotros hagamos en la tierra se quedará en la tierra. Yo no he visto a nadie que lo entierren con su casa, con su carro. Si mucho, tal vez le pondrán un carrito de juguete ahí para que se vaya a la eternidad con un carro de carrera para volar en la eternidad. Pero eso no sucede. Todo se queda. De tal manera que todo lo que hagamos aquí se va a quedar aquí. Y tenemos que estar seguros de que eso va a pasar. Pero debemos asegurarnos que pasará en la vida eterna. Y eso es donde Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren lo que dice Filipenses 1:9 y 10. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y escuche esto: a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que escojáis lo mejor. Es decir, tienes muchas opciones, pero esta frase que voy a mencionar dice que mientras más conocimientos tengamos, mejores opciones tendremos, porque nuestro entorno aumenta. El apóstol Pablo dice: para que escojáis lo mejor. ¿Cuál va a escoger usted el día de hoy? ¿Seguirá a Cristo? ¿O se endiosará con su empresa? Que créame que nadie no terminará bien si no dedicamos, si no decidimos apartarnos y darle el tiempo y el espacio a Dios. Ojalá que la opción que escoja usted el día de hoy pueda ser una opción del Dios verdadero, el Dios que le ha permitido las fuerzas que usted tiene el día de hoy. Vamos a orar, ¿le parece? Señor Jesús,
Gracias por las opciones que nos presentas. Pero Señor, no queremos escoger ninguna otra opción que no seas tú. Señor, ¿qué haríamos sin ti? Podríamos vivir muchos años, pero apartados de ti y luego una vida eterna totalmente separados. Señor, no es algo que querramos para nosotros. Yo oro, Señor, hoy para que todo empresario y profesional que me está viendo y escuchando pueda entender este concepto de que tenemos la opción de elegirte a ti. Te lo agradezco, Señor, por estar dispuesto a escucharnos, a bendecirnos, a cuidarnos, a protegernos y a llevarnos contigo una vida eterna que muy pronto será. Te lo agradezco, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, lo que sí usted no tiene es que no tiene otra opción más que estar con nosotros la próxima semana. Gracias por su compañía. Hasta pronto.